Soy Isabel Pereira, sociólogo, con muchos años trabajando en todo lo que tiene que ver con el desarrollo social. En este video particularmente nos vamos a dirigir a los ciudadanos promotores de agendas de reformas en el Estado Trujillo. Si nos acercamos al Estado Trujillo, si observamos cómo es esa dimensión natural de este Estado, vamos a observar que es un lugar privilegiado en cuanto a la belleza de sus recursos naturales, a la posibilidad de desarrollo de una agricultura muy poderosa, y sobre todo, yo diría que la característica más fundamental del Estado Trujillo es la calidad de sus recursos humanos. Es la amabilidad y la cortesía que preside las relaciones en este Estado. Desde el mismo momento en que uno pisa el Estado Trujillo, cualquiera de sus ciudades, uno se va a encontrar con gente muy amable, con gente muy cortés, con gente que le facilitan a uno todos los trámites que tenga que hacer. En este sentido, yo les voy a proponer en el desarrollo de este video un acercamiento más en el plano subjetivo, dirigido a aquellos aspectos sociales, culturales, antropológicos que definen cómo es el Estado Trujillo. Entonces, aquí yo les voy a proponer que conversemos alrededor de 3 puntos. El primero es, yo diría que el Estado Trujillo tiene que hacer un grandísimo esfuerzo en la concentración en el cambio cultural antropológico de la responsabilidad individual. Los trujillanos tienen que hacerse cargo de su Estado. El Estado no puede estar en manos de gentes que no han crecido, que no se han desarrollado, que no son portadores de la cultura del Estado Trujillo. Entonces, por tanto, el cambio cultural antropológico quiere decir quién es la persona humana, cómo es esa persona humana, qué piensa esa persona, cuáles son sus aspiraciones. En un segundo plano, la segunda propuesta que quisiera hacer es acerca de una transformación institucional, porque ese cambio antropológico del individuo que se define como portador de un proyecto de vida tiene que reflejarse en las instituciones, y esas instituciones tienen que estar orientadas hacia la inclusión, hacia el renacer del poder ciudadano, porque si algo apreciamos en el Estado Trujillo es que hay una cierta subordinación de los poderes y potencialidades del ciudadano frente a poderes externos. Y en tercer nivel, esto nos conduciría a un planteamiento hacia la necesidad de limitación del poder del Estado. Entonces, en estos 3 planos, es muy importante reflexionar, iniciar un diálogo, una conversación que permita a los trujillanos retomar la fuerza para que ellos sean realmente los protagonistas del cambio de su Estado. Entonces, esto comienza por alimentar el poder del individuo frente al autoritarismo. Una visión que uno tiene del Estado Trujillo es que el poder de las jerarquías es muy fuerte en el desarrollo de las relaciones interpersonales. Se asume como una condición natural el poder incluso de los sectores militares en el gobierno del Estado. Y en realidad el gobierno del Estado tiene que estar en manos de los civiles, de los ciudadanos. Los militares son resguardadores del orden, no son el poder en sí mismo. Tenemos otro gran cambio en el cual tenemos que trabajar, es que pasar de esa noción que tenemos de que somos productores primarios, somos grandes productores de alimentos, pero tenemos que convertirnos en generadores de valor. O sea, esa producción primaria que estamos generando en el Estado Trujillo, tenemos que avanzar, tenemos que trascender esa frontera de desarrollo agroindustrial y convertirnos en creadores de valor. Todas aquellas cosas que originalmente estamos desarrollando como extrayendo productos de la tierra, tenemos que lograrla convertirla en nuevos productos que sean la base de nuestra riqueza. Tenemos en cuarto lugar que reconocer la importancia del capital social. Si los trujillanos tienen esa capacidad, ese valor, esa cultura casi natural, ese don de gentes, entonces en esa misma medida tenemos que aprovecharlo en el sentido de generar capital social. ¿Capital social qué es? Es la generación y concentración de todos los esfuerzos, o sea, toda esa energía que se da alrededor de las aspiraciones, de los deseos, de los sueños, de las potencialidades que puede haber en el sector. Entonces eso es reforzar el capital social, y creo que el Estado Trujillo sería uno de los más poderosos en este sentido, porque es uno de los territorios de mayor don de gentes y de amabilidad. Y que esto sea una expresión de cooperación, de confianza y de transparencia en la relación entre los ciudadanos. Bueno, este primer punto, que es el punto que tiene que ver con el poder ciudadano, tenemos que reflejarlo en la transformación institucional del Estado.
hacia la inclusión y que acoja ese renacer del poder ciudadano. El poder ciudadano es crucial para la creación de gobiernos funcionales, para la generación de oportunidades económicas y sociales. Tenemos que tener claras nociones de la separación entre lo público y lo privado, la profundización de la conciencia ciudadana sobre la preponderancia de los objetivos compartidos. Si en algo hay que luchar en el Estado Trujillo es que logremos entre los diversos sectores y segmentos de la sociedad en lograr compartir objetivos, que todos vayamos caminando hacia unos mismos objetivos y que ahí empleemos todas nuestras fuerzas. Entonces, ¿esto qué implica? Implica una exigencia de capacidades, de esfuerzos, de adquisición de conocimiento, que nos permita a nosotros agregar esos valores que son necesarios para lograr la riqueza que aspiramos construir en el Estado Trujillo. Yo diría que en este punto el último párrafo sería a la necesidad de alinear las instituciones, sobre todo en el campo del aprendizaje y del conocimiento. Si tenemos universidades de calidad, tenemos colegios con buenos maestros, entonces vamos a ponernos todos a marchar en torno a objetivos compartidos, pero esto significa poder del ciudadano y poder de ponerse de acuerdo en torno a objetivos compartidos. Entonces, este sería un segundo punto que yo les plantearía como uno de los grandes objetivos que tenemos que lograr para lograr ese fortalecimiento y esa expansión de esas riquezas naturales que tiene el Estado Trujillo. En tercer lugar, hay que acometer un proyecto que es fundamental, que es limitar el poder del Estado. Tenemos que tener nuevas bases para la gobernanza y la activación del capital social. La gobernanza tiene que definirse como un acuerdo entre los sectores privados y los públicos. Los gobiernos no pueden solo. Y si lo dejamos solo, los gobiernos van a gobernar para sí mismos. Entonces lo que tenemos que buscar es que el gobierno sea una expresión de la transferencia del poder que hace el ciudadano a ese gobierno. Porque el Estado, ¿cómo tiene que ser visto en el Estado Trujillo? Como un Estado al servicio del ciudadano. No como un Estado que le defina cuáles son los proyectos de vida de cada una de las personas, cuáles son los límites de su expansión, qué es lo que puede hacer y no puede hacer. Son los ciudadanos los que ponen las fronteras. Y el Estado simplemente se convierte en una maquinaria que facilita el alcance de todos estos objetivos. Entonces esto significaría un reposicionamiento de las relaciones del Estado del ciudadano y una sincronización total de todas las instituciones que representen capital social como producto del esfuerzo, o sea, de actividades compartidas, de todas aquellas cosas que queremos lograr. Bueno, si seguimos en esta onda, yo diría que tendríamos una agenda muy concreta de acciones que acometer. La primera, es necesario en el Estado Trujillo desarrollar una estrategia cultural, doctrinaria, antihegemonía, pro libertad y a favor del poder del ciudadano. El Estado Trujillo no puede ser gobernado por entes foráneos, no puede depender de entes ajenos a sí mismo. Entonces, para eso hay que fortalecer el poder del ciudadano, hay que fortalecer el capital social. Y ahí les propongo, en el Estado Trujillo es uno de los estados que tiene el mayor número de consejos comunales. Despojémonos de prejuicios y pensemos que en el Estado Trujillo tiene alrededor de 2.000 consejos comunales. ¿Cómo logramos nosotros que la mayoría de ellos se integren en un proyecto de cambio y de transformación del Estado? Porque sin ellos no lo podemos hacer. Y ya están ahí, están organizados, y nosotros sabemos que se pueden lograr grandes cambios culturales, sociales y filosóficos dentro de la naturaleza de estos consejos comunales. Tenemos que pensar en una expansión de la frontera agrícola como una actividad prioritaria. Hay que triplicar los espacios donde se están desarrollando actividades agrícolas. Eso es totalmente posible y ha sido una aspiración de los trujillanos. Lo mismo que la expansión de la frontera agroindustrial. Todo esto tiene que ser concebido dentro de una estrategia donde el desarrollo turístico no sea solamente la expresión de unos paisajes muy lindos que tiene el Estado Trujillo. Para que esos paisajes se valoricen como espacios turísticos, tienen que tener todo un desarrollo de infraestructuras, de servicios, de calidad en la atención humana sobre todo. Quizás lo más importante en el desarrollo del turismo es la manera como la gente es tratada una vez que pisa esos territorios que ofertan servicios turísticos. Y para eso tenemos que preparar a nuestra gente, que ya de antemano sabemos que tienen condiciones innatas para hacerlo, dada la amabilidad, dado el humanismo que priva en las relaciones entre los trujillanos. Y en último punto, yo creo que uno de los esfuerzos más grandes es
la formación, la inversión en el desarrollo de capacidades que el Estado Trujillo tiene que hacer, que ya tiene universidades, tiene una instalación universitaria de calidad, pero tenemos que alinearla en torno a los objetivos compartidos del Estado, en torno al fortalecimiento del poder del ciudadano, en torno a la conversión del Estado en una institución al servicio del ciudadano que promueva el desarrollo económico, pero basada en el proyecto de los trujillanos como seres que aspiran a una vida mejor dentro de un territorio que tiene todos los recursos para lograrlo, desde el punto de vista agrícola, desde el punto de vista comercial, por su conexión con los distintos mercados nacionales e internacionales, y sobre todo por esa calidad de los recursos humanos, que yo diría que es la mayor riqueza que tiene el Estado Trujillo. Entonces, bueno, ese es el objetivo de este mensaje, decirles que el Estado Trujillo sí puede lograr la transformación, que los agentes promotores y los ciudadanos promotores de una agenda de reformas tienen todas las condiciones para lograr ese salto cualitativo que permite que el Estado Trujillo se convierta en el mejor espacio para vivir en Venezuela.